Apocalipsis 15. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa. 7 ángeles con las 7 últimas plagas, y esto porque con ellas queda aplacada la ira de Dios. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y de pie junto a ese mar a los vencedores de la bestia, de su imagen y del número de su nombre. Tenían arpas que les había dado Dios, y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, desde los siglos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Quizás glorificarán tu nombre, pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus obras justas serán manifestadas. Después de esto miré, y se abrió en el cielo el templo, es decir, el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Iban vestidos de lino limpio y resplandeciente, y llevaban bandas de oro a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo mientras no se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Bueno, ahora sí, capítulo 15. Vemos en la primera parte, esta es una preparación a lo que van a ser las copas de la ira, las 7 copas de la ira. Todavía no las vamos a ver hoy. El capítulo 15 pues es corto, esperamos poderlo terminar hoy. Dice versículo 1, vi en el cielo otra señal. ¿Por qué? Porque aquí hace referencia a otra señal. Si recuerdan, ya habíamos visto otras 2 señales. ¿Cuáles eran ellas? Una, la mujer y el dragón. Dice, una señal se vio en el cielo, la mujer y el dragón, y otra después cuando también el dragón persiguió a la mujer. Sí, esas eran 2 señales que habíamos visto, pero ya esta es otra señal. Dice grande y admirable, o sea, no era una señal pequeña, sino que era algo grande, que pudo ser visto en el cielo. Como yo les habíamos dicho, que la mujer y el dragón se pudieron ver, o sea, en la constelación de Virgo, sí, o sea, esto fue una señal que en el 2017, sí, esto pasó en el 2017, la constelación de Virgo junto con 2 estrellas, sí, entre los cuales habían planetas. El sol se puso como que vestía a la mujer, y la mujer estaba la luna estaba bajo los pies, o sea, fue algo visible en el 2015. No solamente es simbólico, y explicamos bien qué representaba esto, pero también fue algo visible. Y también el dragón, también vimos que pues, había algo como rojo en el cielo, en esa misma fecha se pudo ver algo rojo, o sea, algo que parecía un dragón. Aquí es posible también se vea algo así. Hay una constelación que se llama la Pléyades, ¿sí? Que tiene 7 estrellas. Y un pastor, alguien unió como que los punticos de las estrellas y dijo, ve, parece como la forma de una copa, ¿sí? Puede ser esa copa. Aquí no se refiere a
a una copa como la de vino, sino más bien como un tazón, ¿sí? Como un bol. Eso es lo que, a esta copa es que hace referencia las 7 copas de la ira de Dios. Eran también utensilios del templo, ¿sí? Los tazones, eso está en el libro de Éxodo. Dice, viene el cielo otra señal, también hay otras que se llama cráter, otra constelación que también tiene forma de copa. También puede hacer referencia a esto, o sea, en el cielo va a ser visible y también alguien veía, bueno, si lo vamos moviendo, la copita que está formando y si se van pasando a través de esta aplicación que yo les dije, Stellarium, que ustedes pueden ver, ¿sí? Cómo está el cielo, o sea, ustedes descargan la aplicación y se mira qué está ocurriendo en el cielo, las constelaciones y te muestra las señales, los eclipses y todo lo que pasa. Y ahí se ve que como que la copita va girando, ¿sí? Como que se está derramando algo de la copa. Entonces, mire, eso va a ser una señal visible. ¿Pudo haber ya pasado? No lo sabemos. O puede venir, puede ser también, ¿sí? O sea, lo que quiero decirles es que esta señal también va a ser visible en el cielo. O sea, Dios mostrará lo que va a pasar aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el cielo, la luna, las estrellas y el sol, todo esto Dios lo puso para señales al hombre. Génesis 1:14, bien. Dice, viene el cielo otra señal grande y admirable. ¿Y qué vio? Dice, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea, en estas plagas últimas o copas de la ira, en ellas ya la ira de Dios se calma. ¿Sí? Porque llega el momento que Dios es un Dios de amor, sí, Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero llega el momento en el cual ya no hay más oportunidad, ya Dios ha sido bastante misericordioso, ha sido paciente, ¿sí? Con todos los seres humanos, pero ya llega el momento de la ira, ¿sí? Y este es el momento en el cual ya no hay más oportunidad. O sea, los primeros juicios que vimos 7 sellos y vimos 7 trompetas. Sí, o sea, los primeros sellos era revelación, o sea, se estaba revelando algo que estaba oculto y que solamente el Cordero fue digno de abrir cuando se abrieron los sellos. Las trompetas era símbolo como de anuncio, de proclamación. Todavía hay oportunidad, todavía hay esperanza, ¿sí? Durante las trompetas. Y recordemos que antes de esta parte había un ángel que proclamó el mensaje eterno. El evangelio eterno fue proclamado como un ángel diciendo, antes de que la gente se deje poner la marca, antes de que adoren a la bestia y a su imagen, hay una esperanza, o sea, adoren a Dios, teman es a Dios y denle gloria a Él. El ángel proclama estas palabras, sí, porque ya una vez pase esto, lo que va a causar la ira de Dios, ¿qué va a hacer? Cuando la gente se ponga la marca en su mano derecha o en su frente. Eso va a ser el colmo, lo que va a rebosar la copa de la ira de Dios. Es este punto, ese momento. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando de una y otra manera. Como lo que les decía ahorita, el Señor nos tiene a nosotros. ¿Sí? O sea, las personas, los inconversos, nos tienen a nosotros para que nosotros hablemos. ¿Sí? En diferentes tiempos el Señor siempre ha pregonado. Estaba Noé, ¿sí? que predicaba antes del diluvio. Estuvo Abraham, que también en sus tiempos intercedió por Sodoma y por Gomorra, ¿cierto? En todo momento Moisés intercedió por el pueblo, ¿sí? Y cuando en la parábola del rico y Lázaro, este hombre rico que estaba en tormento, dice que permíteme, yo voy a mi familia, ¿cierto? Pero el Señor que les dijo, mire, ellos tienen a Moisés y a Elías, que los escuchen a ellos, o sea, el Señor nos tiene a nosotros. En este momento no está Moisés y Elías predicando, pero estamos nosotros somos los que nos ha tocado vivir esta generación y somos los encargados de cambiar nuestra generación, de llevar almas a Cristo, de por lo menos arrebatarle unas cuantas almas al enemigo, ¿sí? Al infierno, porque el infierno cada día se llena y, mejor dicho, nunca se llena, más bien caen las almas. Dice la Biblia que que no se sacia, sí, caen las almas, pero antes quiere más y más y más y más. Así como los ojos nunca se sacian de ver, dice la Biblia, sí. Así tampoco el infierno nunca está conforme. Aunque le caen almas, él siempre está esperando por más. Bien, entonces miren, estos 7 ángeles, bueno, aquí es la visión cuando ya los ve con las plagas, pero más adelante
vemos que apenas se las van a entregar. O sea, aquí es como muestra la parte final de algo que viene. Bien, entonces aquí ya se consumará la ira de Dios, sí, con estas plagas. Versículo 2 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Bien, yo quiero que vamos ahí a Daniel 12, 11 y 12, Daniel 12, 11 y 12, se los leo, dice así: y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bien, esos dos. Entonces, allí vemos, ahí nos está mostrando, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis se complementan, ¿sí? Dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. ¿A qué se refiere? En el templo, ¿sí? El tercer templo que será construido. Dice, hasta la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Es cuando el anticristo se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuánto tiempo habrá? 1290 días. Dice, y bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, si hacemos una resta a 1335 días, le restamos 1290, ¿cuánto nos da? 45. O sea, es posible que esos 45 días que estén ahí sean, durante esos 45 días van a ser derramadas las copas de la ira de Dios, ¿sí? Durante esos 45 días. ¿Y por qué dice bienaventurado? Aquellos que pasen a través de ese tiempo, ¿sí? Aquellos que alcancen la victoria sobre la bestia y su imagen, ¿sí? ¿Qué nos está queriendo decir esto? Durante la gran tribulación, ¿va a haber salvación? Sí, va a haber salvación. Sí, no nosotros. Acordémonos de una cosa. La iglesia de Cristo para este momento ya ha sido arrebatada. O sea que la Biblia dice que no nos puso el Señor para ira, sino para alcanzar misericordia. Sí, o sea, nosotros no estamos para recibir la ira de Dios, siempre y cuando andemos en sus caminos y obedezcamos su palabra, ¿sí? Hay que cumplir obviamente con esa condición de ser fieles, porque la Biblia dice, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero ¿quiénes se quedan aquí? Aquellos infieles, aquellos rebeldes, aquellos que no creyeron y aquellos que escucharon el mensaje de Jesucristo. O sea, no creemos que en Colombia existan estas personas, cierto que nunca hayan escuchado, porque en nuestra América Latina, tal vez toda América Latina ha escuchado, pero sí hay países donde no han escuchado, donde por ejemplo en Corea del Norte, es un lugar donde el evangelio, si usted va como misionero, usted no sale vivo de allá, a menos que Dios haga un milagro y o sea, el Señor lo puede guardar, pero mire, ese es un lugar donde el evangelio, donde Jesucristo, mucha gente nunca ha escuchado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí hay un régimen en el cual Kim Jong, no, este presidente, él se cree el Dios, o sea, y la gente debe adorarlo a él, ¿sí? O sea, eso viene pues en una dinastía de años, ¿sí? Donde se adora es al presidente, y él no permite que la gente tenga contacto con el mundo exterior, y así hay muchos otros países. En China hay una persecución increíble contra el evangelio, ¿sí? O sea, gracias a Dios aquí tenemos libertad de escuchar el mensaje. En estos países no hay libertad ni para escuchar el mensaje, ni para tener la Biblia. Tener la Biblia es un delito. Mire, es como si estuviéramos muchos años atrás, más de 1000 años atrás, donde el evangelio, donde la Biblia no estaba abierta para la gente. En estos países todavía se vive esa situación. Entonces, muchos de ellos van a escuchar el mensaje. ¿A través de quién? A través de los 144,000 y a través de los 2 testigos. Ellos van a ser los encargados de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Ellos van a ser los testigos de aquel tiempo. Entonces, mire, estamos hablando de estas personas. ¿Qué pasa? Aquellos que se conviertan a Cristo, aquellos que no se dejen poner la marca del nombre o el número de su nombre o la marca de la bestia, porque son 3 maneras. O sea, aquellos que no se dejen
marcar, ¿sí? Aquellos algunos de ellos van a ser torturados y van a ser muertos, ¿sí? Por causa de Cristo, van a ser decapitados. El quinto sello dice que vio las almas bajo el altar de todos aquellos que habían sido decapitados por la bestia. Sí, pero aquí en Daniel que estamos viendo, dice, bienaventurados los que lleguen a ¿a cuánto? A 1335 días, ¿cierto? Dice bienaventurados. ¿Qué pasa? Aquellos que resistan estos 45 días, donde probablemente van a hacer el juicio de la ira de Dios. Sí, mire, si todavía hay cristianos que no se dejan marcar, ¿sí? Y resisten, pasan vivos a través de los juicios y todo esto, ellos son los que alcanzarán la victoria. O sea, ellos van a ser, por eso la Biblia dice a ellos bienaventurados. ¿Por qué? Porque no van a morir, no van a haber muerte, sino que van a pasar vivos para el milenio, ¿sí? Para reinar con Cristo. Ellos son los que van a alcanzar la victoria, ¿sí? Sobre la bestia. Por eso la Biblia dice a ellos, son bienaventurados los que pasan a través de todo ese tiempo. Entonces, mire, un lugar seguro que hay para los que se queden aquí es Israel, ¿sí? Porque ya habíamos visto que esa mujer, la mujer y el dragón, la mujer va a ser protegida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dragón va a venir y va a querer, dice que hizo guerra contra ella y contra el resto de la descendencia, pero el Señor la había preparado un lugar de refugio. Entonces, si alguna persona se queda aquí, puede ir a Israel, que allá estará más seguro que aquí el resto de las naciones. Israel va a ser un sitio seguro en el tiempo de la gran tribulación. Entonces aquí vemos, dice, continuamos en el 2, dice, versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Es algo extraño, ¿no? Bueno, el mar de vidrio representa, algunos piensan que representa la terrible persecución de la bestia contra los santos y que ellos miran como en retrospectiva lo que les tocó pasar, ¿sí? Ya ellos miran ese fuego y dicen, bueno, eso pudo haber sido la persecución y todo lo que les tocó pasar, pero que ya están en victoria. Bueno, obviamente el mar de vidrio representa la majestuosidad y la grandeza de Dios. Dice, el mar de vidrio puede indicar la serenidad del cielo donde no hay olas. Bien, entonces, en el cielo va a haber un mar, ¿sí? O sea, la Biblia dice que el mar ya no existía más, ¿sí? El mar de la tierra, pero va a haber un mar calmado, un mar suave, ¿sí? Un mar tranquilo, no con las olas agitadas de hoy en día, sino que el mar del Señor es como de vidrio. O sea, no es un mar de vidrio, sino es como de vidrio, o sea, es semejante al vidrio, este mar, o sea, es un mar tranquilo, un mar quieto, pero dice que estaba mezclado con fuego, ¿sí? Precisamente son dos cosas que no se pueden mezclar. Bueno, el fuego que indica juicio divino que surge por las demandas de su santidad. Así como Dios es santo, Dios demanda santidad y por eso los juicios de Dios. Mire, cuando el pueblo peca, pide juicio. Eso es de allí. Nosotros sabemos de la existencia del infierno, ¿cierto? El infierno es un lugar que está en el centro de la tierra, ¿sí? Es un lugar ahí, está en el centro de la tierra. Pero hay otro lugar en el cual todavía la Biblia no habla mucho acerca de él. Es el lago de fuego. Sí, el lago de fuego, dice la Biblia que es un lugar de juicio eterno. O sea, todos los que están en el infierno van a ser trasladados al lago de fuego. O sea, el infierno completico va al lago de fuego. Hay un teólogo que piensa que ese mar de vidrio que estamos viendo aquí va a ser derretido, o sea, que ese mar va a ser derretido por el fuego y se va a convertir en el lago de fuego. Sí, o sea, es algo que él piensa, pero que tiene sentido, tiene lógica. Si recuerdan, habíamos visto acá en el versículo 14, en el capítulo 14, si recuerdan que ellos estaban delante de Dios, o sea, que estas personas, el juicio eterno, estaban delante de ellos a la vista de los ángeles y del Cordero. O sea, ellos siempre van a estar allí. Y leámoslo. 14:10. Dice así, Apocalipsis 14:10. Eso lo vimos en estos días. Dice, Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira.
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, por eso, o sea, porque van a ser atormentados delante de los ángeles y del Cordero, puede tratarse de que o sea, que la ira de Dios por el pecado haga que se forme el lago de fuego. O sea, es una posibilidad. Si no les estoy diciendo que sí, que así va a ser formado, no, o sea, es una posibilidad que existe de que de esta manera, de la ira de Dios por el mismo pecado del hombre. O sea, ¿qué va a producir el lago de fuego? La ira de Dios por el mismo pecado del hombre. O sea, no es Dios no es Dios porque a Él le plazca, porque a Él le guste, sino es por su santidad y porque así como su santidad demanda juicio. ¿Sí? Cuando Dios es santo, Dios demanda también de sus criaturas obediencia. Amén. Y como la gente no se arrepiente y no buscan de Dios, esto mismo les va a acarrear el juicio. Y vamos a leer otros Deuteronomio 4:24, estuve buscando acerca de las diferentes citas que podía encontrar acerca del lago de fuego. Sí, no confundamos el lago de fuego con el infierno, son dos sitios diferentes. En este momento las almas perdidas están en el infierno. El lago de fuego todavía no está estrenado. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Amén. Entonces, ¿nuestro Dios qué es? Fuego consumidor. ¿Y qué más? Dios celoso. Celoso. Entonces, mire, cuando las criaturas adoran a otra criatura, ¿sí? Porque ¿quién es criatura? El anticristo. El anticristo es una criatura. La imagen es una criatura, es algo hecho por el mismo hombre. Entonces Dios es celoso. ¿Cómo la humanidad se va a ir a adorar a la imagen y al anticristo? O sea, ¿cómo van a ir a adorar al diablo y algo creado? Sí, porque todo fue creado por Dios. Entonces ahí Dios muestra que es celoso. Por eso creemos que este lugar va a ser así. Vamos a Malaquías 3:2 y Nahum 1:6. Malaquías es el último libro, o sea que está antes de Mateo. Si antesito de Mateo, encontramos a Malaquías. Nahum 1:6 y Malaquías 3:2. Les leo Malaquías, dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces dice, Él es como fuego purificador. ¿Quién podrá estar en pie ante la ira de Dios? Nahum, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derramará como fuego, y por él se hienden las peñas. Amén. Y las rocas se deslizan, ¿sí? Entonces, mire, entonces es posible, repito, No sé. es posible que esta sea la manera de que sea formado el lago de fuego, porque dice que la ira de Dios se manifiesta con fuego. Lo acabamos de leer, Nahum 1:6. Bien, entonces continuamos todavía estamos en el versículo 15:2, dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Entonces, ¿qué tenían estas personas? Tenían arpas. En otros versículos vemos que en el cielo se adora con arpas. Los 24 ancianos lo adoran con arpas. Eso lo podemos ver en el 5:8, Apocalipsis 5:8. Los 144,000 también. Dice que escuchó la voz con el sonido como de arpistas. Si recuerdan, eso lo vimos en el 14:2. Y ahora este grupo de mártires también adoran a Dios con arpas. ¿Sí? ¿Será que todos nosotros vamos a adorar con arpas? Bueno, no lo sabemos si todos, pero sí muchos de nosotros vamos a adorar a Dios con arpas. No, pero o sea, el sonido del cielo no se parece nada al sonido de la tierra. De eso sí estamos seguros, ¿sí? Porque en el cielo se canta sin desentonar para nada. Es una armonía perfecta al oído, ¿sí? Que adora a Dios. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay nada defectuoso. En el cielo de la tierra nomás vamos a estar nosotros, ¿sí? Pero ya transformados. Pero todo lo del cielo es del cielo. O sea, lo que vemos aquí en la tierra es solamente un reflejo de lo que hay en el cielo, ¿sí? Bien, entonces versículo 3, continuamos, dice: y cantan el cántico de Moisés,
siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces, mire, aquí, ¿cuántos cantos hay? Leamos bien, sino que no lo hay rápido y vimos como que dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y dice, y el cántico del Cordero. Mire, hay unos que piensan que se trata de 2 cantos, de 1 o de 3, ¿sí? Allí tratemos de mirar. Dice, el cántico de Moisés. ¿Cuál es el cántico de Moisés? En el libro de Éxodo, Éxodo 15, nos habla del cántico de Moisés, cuando el faraón no los quería dejar ir, pero dice la Biblia, nosotros aquí también lo cantamos, el canto de Moisés, ¿cierto? Echó a la mar los carros del faraón. Bueno, ese es uno de los cánticos de Moisés, ¿sí? Cuando ellos tuvieron la victoria, cuando vieron que el enemigo había quedado derrotado, ese es el cántico de Moisés. También en Deuteronomio 32, es un capítulo largo, tiene 44 versículos, que nos habla de otro cántico de Moisés. Algunos dicen, bueno, se trata de Éxodo 15 o de Deuteronomio 32, porque allí no especifica, ¿cierto? En Apocalipsis cuál cántico es. Pero podemos notar algo. La Biblia, el primer canto de la Biblia es ese que está en Éxodo, y es de Moisés. Y acá en Apocalipsis también termina con un cántico de Moisés. Entonces, mire, la Biblia donde empieza, termina. Yo siempre les he dicho eso, ¿no? En la Biblia, en el Génesis se ve el árbol de la vida, y acá en Apocalipsis termina con el árbol de la vida, ¿cierto? Acá empieza con el huerto del Edén, termina con el huerto del Edén. Empieza con la gracia de Dios y termina con la gracia de Dios, porque Dios hizo todo por gracia, como regalo. Nos lo dio por gracia. Y también en el último versículo la Biblia dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. O sea que la Biblia siempre termina donde empieza, ¿sí? ¿Alguien sabe cuáles son las últimas palabras de Jesús en la Biblia? Aparte de mi esposo. ¿Qué fue lo último que dijo Jesús? No, pero en Apocalipsis. O sea, las últimas palabras de Jesús están en Apocalipsis, ¿sí? ¿Cuáles fueron esas? No, pero en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, al último versículo de la Biblia. El último 22, el último versículo. Vaya al último versículo de la Biblia, el último. Pero esas son palabras de Juan. Ese es el último versículo, pero son palabras de Juan. Dice el 20. El que da testimonio de estas cosas dice, o sea, ¿quién es el que da testimonio? Jesucristo. O sea, Jesucristo fue el que dio testimonio de todo el Apocalipsis. Dice, ciertamente vengo en breve. Esas son las últimas palabras del Señor Jesús en la Biblia. ¿Sí? Ciertamente vengo en breve. O sea, es un llamado para nosotros, para que lo esperemos. Y si el Señor dijo que vendrá, es porque viene. Nosotros podemos decir, Señor, pero está tardando. No, Señor, no es tardanza. Simplemente es que el Señor tiene misericordia con la humanidad, con cada uno de nosotros. No solamente con los perdidos, con nosotros mismos. Porque el Señor a veces le toca tener paciencia con nosotros. Porque nosotros somos rebeldes, somos desobedientes. Muchas veces nos portamos como hijos que no escuchamos. Sí, a veces escuchamos la Biblia, escuchamos un consejo de la palabra de Dios y hacemos oídos sordos. Eso, tranquilos, que eso es un mal común de la humanidad. Pero el Señor que nos dijo, ciertamente vengo en breve. O sea, es una esperanza para nosotros, sus hijos. Bien, entonces vimos el cántico de Moisés, ¿sí? Que puede ser el de Éxodo o el de Deuteronomio. ¿Y cuál es el canto del Cordero? ¿Sí? Vamos a Apocalipsis 5.12, puede tratarse de este que ya hemos visto. 5.12, Apocalipsis 5.12, dice así, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. O sea, este puede ser el cántico del Cordero, ¿sí? Entonces aquí tenemos el canto de Moisés, el cántico del Cordero, y puede tratarse de uno nuevo o una mezcla, o sea, puede ser la unión del uno con el otro. O sea, no sabemos realmente si se trata de uno, de dos o de tres, ¿sí? Porque aquí dice, ¿cuál es el canto que cantan aquí? Dicen, grandes y maravillosas son tus obras. Ese nosotros también lo cantamos y ahorita lo vamos a cantar. Dice, Señor Dios Todopoderoso. Entonces, la majestad de nuestro Dios es grande. Los hechos poderosos de nuestro Dios
O sea, no los podemos mirar, no los podemos contar debido a su grandeza. Y este es el cántico que ellos cantan. Dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Aquí nos está mostrando que nuestro Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Él todo lo puede. Dice, justos y verdaderos son tus caminos. Mire, lo que nos está mostrando esto, que si ocurre el juicio de Dios, no es que Dios sea injusto. No, es que Dios es injusto. No, miremos ahí en donde dice que, veamos Salmo 11:7, pero también hay un versículo que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, Dios es justo. Cualquier persona, cualquier ser humano que venga y le pida perdón a Dios, Él es fiel y justo. O sea, Él en su justicia va a dar el perdón. O sea, cualquier persona que venga y se acerque a Él, Él no le va a decir, no, usted no. ¿Cierto? A veces siempre pensamos eso. Es que hay personas que creen que no vienen a la iglesia porque piensan que todo está destinado. No, es que ya están predestinados. Yo no fui destinado para la salvación, entonces yo sigo en mi pecado y en mi rebeldía. Pero no es así. ¿Cómo podemos ver? Para mí es un misterio y yo me hacía siempre esa pregunta. Bueno, ¿cómo es que Dios escoge a sus hijos, a su pueblo? Es que Dios a unos dijo, usted sí, usted no. ¿Será que sí? ¿Usted va a ser salvo, usted va a ser condenado? ¿Así al azar? ¿O a los pobres les dijo que sí, a los ricos les dijo que no? Nunca. Dice la Biblia, el que creyó, el que no creyó, ya ha sido condenado. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, ¿cuál es la clave? Creer. Dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser los hijos de Dios. O sea, Dios, ¿por qué nos escogió? Porque Él sabía que nosotros íbamos a creer. Más el que no creyó, ya fue condenado. O sea, aquel que dijo, no, yo no creo en Jesucristo, yo no creo que Él me pueda perdonar, yo no creo en la obra redentora en la cruz. Él dice, ya fue condenado. O sea, el que no creyó en Jesucristo ya fue condenado. Entonces, mire, no es que Jesucristo dijo a usted sí, a usted no. No, esa es la verdad de Dios. Y lo que estamos viendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 11:7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Dice, Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. ¿Cuántos quieren ver el rostro del Señor Jesús? Amén. Es nuestro deseo ver al Señor Jesús. Nosotros sin amarlo, sin mirarlo, lo amamos. Amén. Yo sin amar a Jesús, yo lo amo con todo mi corazón y cada día lo amamos más. Amén. Cada día nos enamoramos más y más de Él y anhelamos el día en el cual podamos estar ahí cara a cara al Señor Jesús, ver a nuestro Salvador, aquel que nos redimió con su sangre preciosa. Nosotros no merecemos esa salvación tan grande. Nosotros, o sea, está lejos de nosotros alcanzar por nuestra justicia la salvación de Dios. Todo fue gracias a su amor, gracias a su misericordia, gracias a Él. Amén. Es que nosotros hoy tenemos vida, hoy podemos decir gracias Señor Jesucristo. Bien, entonces mire, otra cosa, algo que les quiero decir, y tal vez lo que mi esposo les decía hace rato, porque miren, no estamos para juzgarlos. Si ustedes no toman la Santa Cena, la Biblia dice, examínese cada uno y pruébese cada uno, ¿cierto? Pero si el Señor viniera hoy, o sea, pensemos en eso, es que no hay algo, o sea, hay algo en nuestro corazón, mire, que no exista nada que nos impida estar bien con Dios, en la comunión con Dios. Mire, aquí nosotros tuvimos 2 hermanas que asistían, nosotros siempre insistíamos, bautícese, es obediencia a Dios, es obediencia a bautizar. Mire, tristemente, ellas no se quisieron bautizar, ellas no sé por qué, o sea, no sé en qué parte no se quisieron comprometer con Dios para no bautizarse. Ellas tenemos fe de que Dios las ha perdonado y que están con Dios, pero ellas no se quisieron hacer bautizar. Mire, nosotros, el Señor no nos ha llamado a que celebremos el nacimiento de Jesús. En la Biblia solamente hay 2 sacramentos, ¿sí? Por decirlo así, que son el bautismo y la Santa Cena. Esas 2 cosas. El Señor pide de nosotros obediencia en el bautismo y en la cena. ¿Y qué nos demanda la cena? Estar en comunión con Dios, ¿sí? Entonces, es el llamado. Si el Señor viene hoy, nos vamos con Él. ¿Qué te impide tomar la cena? No eres bautizado, bautízate, hermano. Si estás en pecado con Dios, arrepiéntate. Y no hay que pedirle perdón a Dios muchas veces. Si hemos pecado,
dice la Biblia, abogado tenemos. Y si confesamos nuestros pecados, o sea, lo que hay que hacer, ¿qué es? Confesarle simplemente, y el Señor inmediatamente nos limpia con su sangre preciosa. ¿No es maravilloso que sea como sea nuestro pecado, sea negro, sea lo que sea, el Señor nos perdona? Hay oportunidad, el Señor perdona. Lo que el Señor sí pide de nosotros es que, ¿qué le dijo el Señor a la mujer adúltera? Vete y no peques más. O sea, hay que cambiar, hay que darse la media vuelta y decir, no, si estoy haciendo esto malo, ya debo cambiar. Sí, porque el Señor demanda santidad de nosotros. Sí, o sea, nosotros decimos aquí, el Señor va a llevar a su iglesia antes, sí, pero el Señor lleva una iglesia pura, una iglesia santa. Sí, la Biblia dice que no entrará inmundicia, cosa que haga abominación o mentira. Dejemos lo malo, dejemos las malas palabras, dejemos eso. Sí, yo sé que es un proceso en el cual estamos todos, pero es necesario hacer un alto en el camino. Y si el Señor viene hoy, mire, estamos más cerca, cada día estamos más cerca. O sea, no es necesario que digamos, bueno, eso es el infierno, estas copas del aire están por allá lejos. No, estamos viendo ante nuestros ojos cómo la palabra de Dios se está cumpliendo. Miren terremoto en 2 países y en otros países se sintió, cuando los terremotos casi siempre son en un país, en una sola región, ¿sí? Pero mire, esta vez vemos que fue un terremoto precisamente en la ciudad de Esmirna, ¿sí? Yo les he hablado de la iglesia en la ciudad de Esmirna, ¿cierto? Donde hubo una iglesia, y si recordamos, la iglesia de Esmirna fue la iglesia perseguida, ¿sí? Ahí era la iglesia que ellos murieron por causa de Cristo y fueron azotados por este terremoto, ¿no? En cuanto a las noticias, ya me adelanté a una de las noticias. Bien, entonces estamos aquí, dice, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, ¿cierto? Bueno, ahí precisamente la traducción de Rey de los santos, sino Rey de los siglos, o sea, le combina mejor Rey de los siglos o Rey de las naciones, porque el Señor, nosotros somos los santos, pero el Señor no es Rey entre nosotros, sino que Él es el esposo. O sea, el Señor se muestra a su iglesia como el esposo, pero sí se muestra ante las naciones como el Rey de las naciones o el Rey de los siglos, o sea, el Rey eterno. Dice, justos y verdaderos son tus caminos. Dice versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, mire, aquí puede hacer referencia al milenio, ¿sí? Porque las naciones de hoy en día no adoran al Señor. Las naciones de hoy en día, cada una buscan es un humanismo, buscan es adorar y levantar al anticristo. Eso es lo que ellos buscan. Pero aquí, ¿de qué naciones hablan? De las naciones futuras, las naciones que van a estar sometidas bajo el gobierno de Jesucristo en el milenio. Estas son las naciones. Dice, porque tus juicios se han manifestado. O sea, cuando esto ocurra es porque ya los juicios de Dios ya habrán llegado a su fin. Versículo 5 dice, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces, después de esto, ¿qué vio? Que en el templo se vio el tabernáculo del testimonio. ¿Y qué es este tabernáculo? Este tabernáculo representa aquí en la tierra. En el libro de Éxodo, el Señor Jesús le mandó a Moisés a que construyera un tabernáculo. El Señor se lo mostró. Le dijo, mira, así como en el cielo hay un tabernáculo, usted lo va a hacer así, de esta misma manera. ¿Y qué es el tabernáculo? Como una tienda de campaña, o sea, es un templo, un tabernáculo móvil que ellos podían transportarlo en su peregrinaje por el desierto. O sea, fue construido en el desierto, ¿sí? Era como una carpa, una gran carpa, tenía alrededor, o sea, estaba como cercado, digámoslo así, y adentro estaba el tabernáculo. Era como especie de carpa, pero estaba contenía dentro de ese tabernáculo, se tenía el objeto sagrado más importante de todos los tiempos, el arca del pacto, el arca de la alianza, el arca del testimonio. Sí, ahí estaba el arca. Para los que no recuerdan, el arca del pacto es un lugar, es un objeto, que estaba construido en madera, así como una caja en madera, pero estaba recubierta con oro, ¿sí? Esa arca representa a Jesucristo. ¿Y por qué en madera? La madera representa la humanidad de Jesús y el oro representa la divinidad de Jesús. O sea, mire, Dios se hizo hombre
Jesucristo se hizo hombre a través, Dios se hizo hombre a través de Jesucristo. Amén. Entonces, Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. No 50 y 50, ¿sí? Porque muchos piensan, bueno, Jesús fue mitad hombre y mitad Dios. No, Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Y mire, entonces, este tabernáculo estaba recubierto en oro puro, de madera de acacia, y tenía en la parte de adelante, al frente, de adelante, encima, perdón, tenía 2 querubines, y ellos estaban tallados allí. Pero recordemos que el Señor dice que Él habita en medio de querubines. O sea, como es una representación de lo que hay en el cielo, Él lo hizo así en la tierra, le hizo 2 querubines, y mire, este objeto no podía ser, estaba escondido ante las personas. No cualquier persona podía tocar el arca. Era un lugar sagrado, santo. Esta arca contenía 3 cosas: la ley de Moisés, los 10 mandamientos, tenía también el arca el maná escondido. O sea, escondieron un poquito del maná para que les recordara a ellos con qué fuera alimentado, y también contenía la vara de Aarón que reverdeció, ¿sí? O sea, esta varita le salieron como 2 hojitas, o sea, reverdeció. ¿Y qué representa esa vara? Esa vara representa a Jesús resucitado. O sea, todo lo que vemos en el libro de Éxodo y toda la ley es representación de Jesucristo y de lo que viene. Por eso no podemos dejar de lado el Antiguo Testamento. No podemos decir, no, es que ya la ley no existe. No, la Biblia está es para todo, para todo. O sea, para poder entender toda la Biblia necesitamos coger la ley, las partes de la ley. O sea, todo es importante en la Biblia. El Señor no dejó la ley de lado, ¿sí? Porque si no, nos hubiera llegado solamente el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no. Pero no, todo es importante en la Biblia, todo lo que está escrito. Entonces, mire, este tabernáculo estaba de esta manera. Tenía como dos varitas en el cual los bueyes, ¿sí? 4 bueyes lo transportaban. En la Biblia hay un relato de un hombre que quiso tocar el arca, o la tocó, porque es que los bueyes tropezaron. Entonces él como para evitar de que se cayera el arca, tocó el arca. O sea, es un relato triste, ¿sí? Que nosotros conocemos, que David incluso sufrió, lloró por esa muerte, ¿cierto? Este hombre murió, sí, murió inmediatamente. ¿Por qué? Porque no era llamado a tocar el arca. O sea, mira, él tenía buenas intenciones, y eso es lo que pasa con los seres humanos. Es que yo adoro a Dios a mi manera. Si Dios había dado un decreto, un mandamiento, cómo adorar a Dios, pero él quiso, ¿sí? A su manera, lograr o sea, él pensaba que el arca se iba a caer, pero no. Dios siempre sostiene sus cosas, y mire, el hombre quiere a través de su propia fuerza llegar a Dios. Yo creo en Dios a mi manera, yo lo busco a mi manera, pero no es así. Esa es la manera de Dios, o Dios no recibe. O sea, Dios no recibe alabanza que nosotros podamos brindarle, aparte de cómo Él nos manda. Él nos dio una manera de cómo adorarlo, ¿sí? De corazón contrito y humillado. Sí, no es cualquier alabanza, no es cualquier adoración. La Biblia dice que Él recibe alabanza fruto de labios que confiesan su nombre, ¿sí? No creamos tampoco que nosotros estamos en pecado todo el tiempo y venimos a alabar a Dios, Él la escucha. No, tiene que ser fruto de alabanza, de labios que confiesan, o sea, labios puros, labios que son solamente para Él. No podemos adorar o sea, no podemos cantar, le cantamos también. La Biblia dice, de una misma llave no pueden salir 2 aguas, ¿cierto? Sale agua salada, agua amarga, agua dulce. No, nosotros tenemos que ser solamente consagrados a Él. Por eso, si nosotros escuchamos música que no es cristiana, miremos esa parte, ¿sí? Miremos esa parte. Dios va haciendo la obra en cada uno de nosotros. Dejémoslo. O sea, tal vez usted decir, no, es que no es fácil. Yo no les impongo algo, pero sí el Señor. Y el Señor sí es santo y sí demanda de nosotros santidad. Entonces desechemos la música que no es de Dios. No tenemos por qué aceptarla en nuestra vida. Solamente alabanzas y adoración a Dios. No tenemos necesidad de ponernos tristes con esa otra música, porque esa otra música lo que hace es poner más triste a la gente, ¿cierto? Eso es lo que causa, ¿no? Melancolía y, bueno, otras cosas. Bueno, entonces veíamos que el templo, estamos dice después de... No, todavía no hemos acabado con él. Bueno, sí, dice, después de estas cosas, miré, aquí fue abierto en el cielo el tabernáculo del testimonio o sea, del templo. O sea, ¿de dónde salieron? Del templo. O sea, el tabernáculo es un sitio móvil que también, este tabernáculo también es móvil.
también va a ser transitorio, perdón, este mismo tabernáculo. Cuando se construya el templo del milenio, va a ser reemplazado. Dice, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas vestidas de lino limpio. Entonces, ¿y por qué ellos estaban vestidos así, con lino limpio? Bueno, el lino limpio representa la pureza de los ángeles. Y dice que ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, representando que ellos hacen la labor sacerdotal, ¿sí? Que son sacerdotes de Jesucristo. Ya habíamos dicho que el oro representa la divinidad de Jesucristo. Y estos ángeles cumplen la labor sacerdotal. Lo que hacía el sacerdote, ellos la están haciendo. ¿Y cuál es la labor del sacerdote? Interceder por el pueblo. O sea, esa es la labor. Entonces, ¿qué hacían estos ángeles? También son intercesores. Dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Entonces, ¿sí recuerdan los 4 seres vivientes? Tenían 4 caras, ¿cierto? Una de buey, de águila, de hombre y de león. Entonces, probablemente el que entrega a este sea el que tenga la cara de hombre, ¿sí? Porque es por el hombre es el que ha pecado. Los animales no han pecado, sino el ser humano. Entonces, probablemente se trate del ser viviente con cara de ángeles. ¿Y que entrega? 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios. O sea, están llenas, no están a la mitad, no, están llenas, rebosar. Dice que vive por los siglos de los siglos, el Señor Jesucristo. Mire, hay algo importante que les quiero decir. El Señor Jesucristo, ¿recuerdan la oración de Jesús? Allá antes de morir, en Getsemaní, ¿sí recuerdan? Señor Jesús, si es necesario, pasa de mí esta copa, ¿cierto? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, el Señor sabía que la copa de la ira de Dios no es fácil de aguantar. Y mire, Jesucristo bebió la copa de ira del Padre por usted y por mí. Amén. El Señor se bebió la copa, Él siendo sin pecado, por nosotros la bebió. Mire, lo que a Jesús le esperaba, Él sabía en su humanidad que lo que le esperaba era la ira de Dios mismo, ahí, y que iba a ser un sufrimiento terrible por nosotros. Pero mire, gracias a que Jesucristo bebió esa copa, nosotros somos liberados de la ira del Padre. Pero ellos van a tener que recibir la ira del Cordero. Sí, estas copas son las copas de ira del Cordero que ha sido despreciado, que ha sido burlado por la gente. Dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vio por los siglos de los siglos, y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, ¿qué pasó? El templo se cerró. O sea, todavía usted y yo podemos hablarle a la gente y nosotros mismos, ¿verdad? Arrepentirnos si hemos cometido pecado, que la gracia de Dios, el templo de Dios está abierto. Pero para este momento, cuando las copas de la ira de Dios se derramen, o sea, las copas representan la ejecución del juicio de Dios. Ya no habrá oportunidad y el templo estaba cerrado. Nadie podía entrar, no había acceso, ya no estaba Jesucristo intercediendo por nuestros pecados. Ya los ángeles ya no cumplían su labor sacerdotal. Todos se salieron, dice nadie, se le prohibió totalmente. Nadie podía ir e interceder, ni Jesucristo mismo podía interceder por la gente. Sí, Jesucristo hoy está vestido como sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y el que intercede por nosotros. Es Jesucristo. Él está vestido con estas ropas sacerdotales, pidiendo por usted y por mí. Pero durante este momento, dice, ya se cerró. O sea, el templo estaba cerrado. Y cuando ya se aplacara la ira de Dios, nuevamente el templo se abriría, ¿sí? Pero aquí lo que nos está diciendo es que para este momento no habrá esperanza. Para la humanidad no habrá esperanza. Por más que la gente clame, por más que la gente pida, ya los que están marcados con la bestia, ya su juicio está sobre ellos. El Señor dijo, ellos beberán de la copa de la ira de Dios. Aquellos que adoren a la bestia y a su imagen. Entonces, miren, nosotros somos los encargados, hermanos, de predicar ahora que hay tiempo. Ahora que todavía el templo, el tabernáculo está abierto. Este lugar santísimo donde está el Señor está abierto para la humanidad. No desaprovechemos, ¿sí? No solamente es para los inconversos,
para nosotros, ¿sí? No desaprovechemos la gracia de Dios que nos es dada, estemos a cuentas con Dios. Es un llamado al arrepentimiento, porque ya en el próximo capítulo, si Dios lo permite, nosotros por favor el número 1 ahí, si el Señor lo permite, vamos ya a ver las copas de la ira de Dios, cómo se manifiesta la ira de Dios en el hombre. O sea, aquí apenas estamos viendo la preparación, la introducción a las copas, pero ya vamos a ver qué son esas copas de ira. La ira de Dios manifestada al hombre. Vamos a estar de pie